Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, por preferir la vorágine a la playa. Y bueno, pues hoy tenemos otra cita con otras formas de habitar, que como sabéis coordina Irene, y que hoy nos trae a Sara, y que vamos a hablar de la arquitectura móvil, ¿no? Entonces yo creo que Irene introduce a Sara directamente y ya ella nos pone al día, que va a ser más interesante. Vale, gracias. Pues hola, ya es la tercera vez que nos encontramos. Eso, contaros un poco cuál es la idea de este espacio. La idea era que, bueno, por ejemplo, la vorágine y otros espacios están poniendo en cuestión muchas de nuestras formas de vivir, de habitar, de hacer política, de comer, de todo. Entonces, hablando un poco con la gente de la vorágine, con Paco un día hablábamos que precisamente todo lo que tiene que ver con el hábitat es transversal a un montón de estas cosas, porque depende mucho del lugar donde vivimos, son las posibilidades que tenemos. Si estamos sujetos a una hipoteca de 30 años, nuestra vida está determinada de muchas formas. Si vivimos en medio del campo y tenemos acceso a cultivar nuestros alimentos, nuestra vida también nos abre otras posibilidades, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que no estábamos un poco reflexionando, al final, ahora mismo se habla de que hay muchísimo vivienda disponible, pero casi mucha de la vivienda que hay disponible responde a un esquema muy particular de una forma de habitar. Entonces, lo que nosotros queríamos abrir era un poco ese espectro, es decir, que hay otras formas de ocupación del territorio, hay otras formas de hacer ciudad, y una de las cosas que nos parecía interesante, que además había salido en algunas de nuestros dos encuentros, habíamos un poco hablado de ello, nos habían hecho preguntas sobre el tema, era esta de lo que tiene que ver con el hábitat móvil, ¿no? Que seguramente, como nos contará Sara ahora, tiene que ver también, por ejemplo, con pensar que el territorio es algo en el que podemos llegar a sentarnos y luego irnos sin tener la huella que tenemos ahora mismo cuando pensamos en urbanizar cualquier parte de nuestras ciudades. Ahora mismo de cómo funciona el modelo territorial, luego hablaremos de ello, después de un poco lo que nos cuente, y cómo esta forma también nos ofrece muchas posibilidades, ¿no? También muchas posibilidades desde el punto de vista de la legalidad, que fue lo que más abordamos en el primer encuentro, etc. Entonces, Sara Lamarca es arquitecta, es muy buena amiga mía y es profesora en una escuela de diseño en Granada, Escuela de Arte Granada. Y la invitación de hoy era porque me parecía que era una persona perfecta para hablar de hábitat móvil, porque fue su especialización en la universidad y porque después ha estado muy relacionada sobre todo con todo lo que tiene que ver con esto, porque esto es, cuando te apasiona una cosa de esta, sigue siempre pensando en ello, y también relacionado con lo que tiene que ver con el hábitat social. Ha trabajado en países del sur, sobre todo en las favelas de Río de Janeiro, y bueno, esto hace que la reflexión sobre cómo hacemos construcción se abra un montón cuando tenemos experiencias sobre lo que es el hábitat precario, sobre lo que son otras formas de soluciones constructivas y demás. Enriquece seguramente mucho nuestro discurso respecto a lo que a nosotros, por ejemplo, nos muestran en las escuelas de arquitectura o como ciudadanos nos ofrecen en el mercado. Así que, Sara, muchas gracias por venir y todo para ti. Todo tuyo. Buenas tardes a todos. Ya que Irene me ha presentado, voy directa aquí a lo que nos interesa, ¿no? Que lo he titulado La arquitectura que se posa, pero estamos hablando de eso, de arquitecturas móviles, temporales o efímeras, que hacen un paso por el territorio y después pueden llegar a desaparecer, y esto implica también un modo de vida, ¿no? Llevan consigo un modo de vida. Pero para empezar a hablar de esto, vamos a empezar a hablar del sistema de habitar que tenemos ahora mismo, ¿no? Los planes urbanos, el urbanismo planificado, en el que el terreno se divide por una gente súper instruida, que somos los técnicos, que vamos de la mano de las administraciones, de los políticos, ¿no? Y por lo tanto también de la empresa privada. Entonces dividimos el territorio en este mapa de siglas que dan las normativas específicas de lo que se puede hacer en cada uno de los sitios, ¿no? Con todo esto nos ofrecen estas casas maravillosas que son en las que vivimos, y tenemos que darnos cuenta de que por detrás de este urbanismo, pues eso, está el espacio lo está determinando una administración que muchas veces se olvida
en ese querer organizarnos la vida, ¿no? Este sistema que nos organiza todo y reparte los espacios, muchas veces se olvida de las necesidades del propio ciudadano y además no le deja la opción de decidir cómo quiere habitar el territorio. Esto crea este tipo de grano, en esto convertimos nuestros espacios naturales, en nuestros territorios, con este tipo de planificación, y después los escenarios que ya conocemos, ¿no? Y a los que estamos acostumbrados, con zonas que van a ser más densas, otras menos densas. Eso en el plan, con sus siglas, nos dice muy claro cómo nos tenemos que instalar, pero al final este es un poco lo que generamos, ¿no? con este sistema. Yo como técnico, desde la conciencia, siempre que hablo de esto, me gusta empezar hablando de la propiedad del suelo, ¿no? Ese suelo que es con el que tanto se especula y del que nos sentimos propietarios, y cómo cambiarían las cosas si en vez de propietarios, como decía Marx, nos sintiésemos usufructuarios. O sea, y esto con un ejemplo muy claro, que es que cuando a ti te deja la casa un amigo, tú coges las llaves y cuando te vas siempre la dejas o igual o mejor. Pues igual, si nos quitamos la pertenencia al suelo, empezamos a comportarnos de esa manera y empezamos a dejar los sitios en los que habitamos igual o mejor, ¿no? Las palabras de Marx se convierten en lo que ahora mismo todos escuchamos hablar, ¿no? Que es el desarrollo sostenible, que no es otra cosa que eso, ¿no? El dejar las cosas mejor para las siguientes generaciones. Y el desarrollo sostenible no solamente habla de aspectos ambientales, sino también de aspectos sociales. Un carácter temporal de la ocupación del territorio pues permitiría una relación muchísimo más sostenible con el mismo. La sostenibilidad, que es un término que los políticos, los medios de comunicación en los últimos tiempos han manoseado tanto que hay veces que cuesta hablar de ello y mantenerlo, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a su primera definición, que se definió en el informe de Butland en el 87, pues lo único que quiere decir sostenible es que lo que hace es no comprometa a las siguientes generaciones y a sus necesidades. Y después otra reflexión que deberíamos de plantearnos es la vida útil. La vida útil, como dice Anela Catón, que es una arquitecta, nos la planteamos para optimizar, por ejemplo, nuestros coches para su función, y sin embargo, en las arquitecturas, en el urbanismo, no somos conscientes o no optimizamos esto para que responda realmente a la vida útil que va a tener, sino que queda ahí cuando ya ni siquiera está respondiendo a las necesidades que tenemos, ¿no? Todo esto yo creo y voy comprobando a medida que voy investigando y viendo más ejemplos, que con la arquitectura que se posa, con una arquitectura móvil, muchas de estas cosas se solucionan, ¿no? Para empezar, una arquitectura móvil siempre da respuesta, se genera y da respuesta a una necesidad concreta, una necesidad del presente. Normalmente lo que nos vamos a encontrar son arquitecturas que se crean por un disentimiento, por una postura que se opone a lo que está establecido, a la forma de urbanismo establecido, y a esto muchos le llaman la arquitectura subversiva, o como respuesta a una necesidad, una práctica de supervivencia, como por ejemplo la gente que se instala en las favelas, ¿no? Que en realidad es desde la máxima necesidad. Con lo cual, además, la arquitectura efímera o la arquitectura móvil nos evidencia el problema, o sea, problemas de realidades sociales que de otra manera igual no querríamos ver, ¿no? Por otro lado, tiene una relación muchísimo más respetuosa con el territorio, puesto que como solamente pasa en él un tiempo, se posa y no lo modifica para siempre, ¿no? Que es la forma de construir que tenemos ahora. Esto, la forma de verlo es que ahora mismo, en el modo en el que estamos viviendo, ¿no? La huella que nosotros dejamos en el habitar, como vivimos en estas casas dentro de esta planificación urbana,
en las que estamos en el sector en el que nos corresponde vivir, con la densidad en la que nos corresponde vivir, y en nuestra forma de habitar de repente hay como un agujero mágico por el que nos llega la electricidad, nos llega el agua, nos llegan los alimentos sin ser conscientes de toda la cadena de qué ha pasado con ellos, y así con todas las cosas que necesitamos para habitar. Pero es que con esa misma facilidad, por una especie de agujero negro, se van todas las cosas que nosotros generamos en este modo de habitar. Se va el agua que hemos ensuciado, se van nuestros desperdicios, se va nuestra basura, todas nuestras cosas desaparecen con esa misma facilidad. Y bueno, para lavar nuestra conciencia, pues la administración nos deja, pues por ejemplo, unos contenedores de colores en los que además podemos separar un poco todos esos residuos que generamos. Pero todo esto convierte en muy abstracto el hacerte responsable de todo lo que tú generas cuando habitas, ¿no? O sea, a mí me pasa, cuando le intento explicar a mi hijo, que tiene 3 años, que el agua, que tiene que cerrar el grifo, porque el agua tenemos que cuidarlo y no podemos gastarlo. Eso para él es abstracto. Él ve un grifo que se abre cada vez que quiere, de ahí sale agua y se cierra y va a volver a abrirse. Entonces, lo abstracto es imposible que lo entienda. Entonces, yo me doy cuenta de que en las arquitecturas que se mueven, estos conceptos tan abstractos se vuelven mucho más concretos. Y si no, os invito a todos a que os vayáis unos días en una furgoneta y os instaléis en un lugar natural, y ahí os daréis cuenta, primero, de todo lo que necesitáis, que ya no llega por un agujero, para habitar, porque tenéis que llevar, y tenéis poco espacio, el agua que necesitáis, tenéis que llevar los alimentos que necesitáis, tenéis que llevar la ropa de abrigo que necesitáis, todo dentro de un cubículo, y después de todo lo que generáis, porque es un problema, porque ahí te das cuenta que el agua, después de que tú lo utilizas, está hecho un asco, y si encima has usado Fairy para lavar los platos, pues es terrible y ya te da cosa tirarlo en un sitio natural que sabes que vas a destrozar el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde realmente eres consciente de lo que genera tu paso, ¿no? O sea, en un lugar. Voy a empezar hablando de Archigram, porque aunque parece que este sistema de planificación urbanística como perenne está tan instaurado, sin embargo es muy antiguo, que la gente, ya hay mucha gente que desde hace muchísimo tiempo se plantea otras formas. Por ejemplo, los arquitectos de Archigram, que son un grupo de arquitectos que en los 60 en Londres, ya cuando imaginaban el futuro, en el momento en el que ya veían el desarrollo tecnológico que estaba ocurriendo, pues imaginaban que las ciudades tenían que andar. O sea, que las ciudades se iban a mover, ¿no? Pues, y esta gente ni siquiera desde un lugar de conciencia sostenible, ni muchísimo menos, puesto que se imaginaban que íbamos a consumir muchísimo porque lo iban viendo venir, pero que íbamos a ir en unos bichos que se iban a trasladar porque íbamos teniendo la tecnología para ello, ¿no? Entonces, bueno, esto, un poquito de imágenes de cómo esta gente se veía el futuro, que sin embargo es muy triste porque no solo vivimos no ha evolucionado nada la vivienda desde los 50, sino que en los años 20 los proyectos de vivienda eran mucho más interesantes que los que tenemos las casas en las que vivimos ahora. Y después os voy a presentar a Jonas Friedman. Jonas Friedman es un arquitecto húngaro que lleva 60 años viviendo en París, tiene 91 años ahora. Y este hombre ya en el 56 escribe un manifiesto que es la arquitectura móvil, y él la movilidad de la arquitectura no solamente la entiende como que se mueve, sino que tiene que ser algo que está en constante transformación, ¿vale? Porque considera que esa es la única manera de que responda o de que pueda responder a las necesidades del habitar de las personas, que es algo que está cambiando constantemente, ¿no? Entonces, cree que la arquitectura debería de ser algo en una construcción permanente. Tiene un lenguaje, porque para él es muy importante que la figura del técnico es ayudar a la gente a entender a través de sus conocimientos, pero que las decisiones las tienen que tener los propios habitantes. Entonces inventa
Él establece este lenguaje, que es un lenguaje muy fácil, porque piensa que todo el conocimiento, por muy complejo que sea, siempre puedes convertirlo a través del lenguaje en algo comprensible. Y entonces los técnicos dejaríamos de estar aquí y la gente que habita aquí, sino que nos pondríamos en el mismo nivel, ¿no? La prioridad de la palabra, de la decisión, cuando estamos hablando de los sitios que vamos a habitar, la deberían de tener los habitantes, por lo tanto, ¿no? Y los técnicos tendrían que hacer casi una función de asesoramiento de construcción. Y entonces estos habitantes serían los que se involucrarían, que además, como os decía, se hace concreto cuando tú formas parte de un proceso que te responsabilices del mismo, ¿no? Pues los habitantes serían los que deberían de crear, porque son además los más conocedores de sus necesidades, crear el mundo en el que viven, ¿no? Desarrolla una ciudad utópica, un tipo de ciudad que sería la ciudad espacial, en la que habría una libre organización por parte de los ciudadanos, serían modelos móviles y desmontables, y en realidad este tipo de ciudad podría instalarse en lugares en los que no hay nada construido o sobre las propias estructuras de las ciudades que tenemos ahora. Entonces, al técnico lo que le correspondería sería crear una especie de estructura o malla gigante que se posase lo mínimo posible en el terreno, y dentro de esta estructura los habitantes irían colocando sus necesidades, que además irían mutando, porque es una realidad que mutan también, mutarían esas formas concretas en función, adaptándose a las necesidades de las personas, ¿no? Estas ciudades espaciales tienen como principales características el posarse lo mínimo posible en el suelo, el ser desmontables y ser desplazables, y el que se puedan modificar según los deseos de los habitantes, ¿no? Y veis un poco cómo él se plantea dejar libre, por supuesto, el suelo y respetado, y plantearte que, bueno, que el día de mañana o dentro de 50 años o dentro de 100 años igual hay gente que piensa que lo que estamos haciendo ahora es una barbaridad y que puedan desmontarlo sin por eso haber perdido toda la capacidad productiva, por ejemplo, del suelo. Ahora os voy a presentar a POSIT City. POSIT City es se creó en torno a una exposición que se hizo en Barcelona y que tuve la suerte de visitar, y a raíz de esto se crea un proyecto de investigación que lo que hace es investigar, o sea, es un montón de gente investigando y aportando ejemplos de todas esas cosas, esas situaciones que se cuelan en las fisuras de nuestro sistema perenne, ¿no? Todos esos espacios públicos ocupados temporalmente, todas esas arquitecturas efímeras y arquitecturas temporales que se dan dentro de la ilegalidad, que algunas de ellas después se legalizan, otras no, y veían en esto un campo del que los técnicos podríamos aprender muchísimo, porque además, como digo, estas necesidades son este tipo de arquitecturas son las que dan respuesta concreta a necesidades, y además nos evidencian y nos hacen ver muchos problemas sociales que si no estarían callados, ¿no? Por un lado están los asentamientos de refugiados. Os he sacado solo algunos de estos ejemplos. De hecho, me he traído el libro, el resumen de la exposición, por si queréis echarle un ojo. Los que me parecían así, algunos de los que me interesaban. Los asentamientos de refugiados. Aquí tenéis un asentamiento griego en Trikala. Aquí tenéis los campamentos saharauis, de los que nosotros aquí en España somos un poco más conscientes y tenemos más información. Bueno, diferentes formas de arquitectura que dan respuesta a problemas que parecen temporales, que después se alargan en el tiempo y que necesitan un espacio que lo recoja, ¿no? Y entonces se crean se crean ciudades temporales, porque al final tienen que estructurar comunidades, y entonces no son solo las casas individuales, sino que hay toda una serie de espacios que se generan a raíz de eso.
Aquí, en otra línea, que no tiene que me apetecía sacarla porque no tiene absolutamente nada que ver con la necesidad, es en la República Checa, propietarios particulares que cada uno en su terreno, en los años 20 empezaron a hacerse como sus pequeñas casas de veraneo, ¿no? Que no estaban legisladas, era en un campo que tienes fuera de la ciudad, te haces una pequeñita casa de veraneo y bueno, pues eran con muchísima personalidad, casi todo autoconstruido, sin técnicos y con la personalidad de aquel que la iba a habitar, ¿no? Aquí veis otro de estos ejemplos y cuando vi esto me acordé de que esto mismo está sucediendo, por ejemplo, aquí. O sea, no sé si habéis visto, pero cerca de aquí hay pueblos de zona de costa donde hay terrenos rústicos cerca de la playa y están empezando a aparecer como setitas, ¿no? Pues estas casitas de veraneo con una intención muy móvil al principio, pero que después, si nadie dice nada, pues la dejamos para el año que viene, ¿no? Las nuestras tienen un aspecto un poquito más similar a esto y bueno, y son pues otra forma que al final es una forma mucho más respetuosa de posarse. O sea, a mí no me molestan porque no creo que se estén, o sea, toda esta ley que protege la costa y así, la protegen de ellos mismos y de su forma de posarse en el de clavarse en el terreno. Si nos posásemos igual no tendríamos que tener estas leyes tan proteccionistas, ¿no? Aquí, aquí os muestro lo que son prótesis temporales, ¿no? Esto es un ejemplo en Nueva York, la comunidad judía, en relación a una festividad religiosa, pues durante 7 días tienen que vivir en un habitáculo que sea exterior a su casa, pues por todo siguiendo el rito religioso, y entonces de repente a sus casas les salen como unas protuberancias autoconstruidas en las que desarrollan esta función, ¿no? Entonces, a nivel de calle o en alturas aparecen estos granitos a los edificios para responder a este uso que ellos necesitan cumplir, ¿no? Después os traigo un par de ejemplos de ciudades enteras, temporales. Esta ciudad está en mitad del desierto de los Estados Unidos y se crea una vez al año, es como una especie de festival. La gente que va, en general hay como una conciencia ecológica, sostenible, se reúnen ahí, organizan una ciudad gigante, que además la organizan en torno a una escultura enorme que el último día queman, y el asentamiento, o sea, cada uno lleva lo suyo, después se lo tiene que llevar todo, y cada uno se construye lo que quiera o lleva lo que quiera. Entonces es fantasía pura, mucha heterogeneidad, se crean espacios comunes, por supuesto, y esto es la implantación en el territorio, que siempre es igual, que es así, está estudiada, que es radial, tiene una estructura radial que hace como una playa en torno a ese lugar central, que es donde aparece la escultura de la que os hablaba. Y claro, lo que se crea, que por supuesto cada año varía, es de lo más heterogéneo, ¿no? O sea, son arquitecturas efímeras muy interesantes porque son la locura personal de cada uno, un poco como los checos, pero aquí llegan, se van, están ahí viviendo un tiempo, se organizan como ciudad, funcionan como una ciudad y después desaparecen totalmente del territorio. Además, en un sitio en el que están en medio del desierto, o sea que el agujerito ese por el que a nosotros nos llegan todas las cosas que necesitamos no lo tienen, ¿no? Aquí tenéis los asentamientos temporales de peregrinos en la India. Esto crea la ciudad temporal más grande del mundo. En la India, también en relación a una festividad religiosa, hay 4 ciudades en las que cada 12 años en cada una se crea una ciudad temporal durante 55 días. Entonces, en la ciudad de Kumbh Mela
cada 12 años va a aparecer una ciudad de millones de personas que además va a tener que recibir a otros millones de personas que van en peregrinación no para vivir los 55 días sino para visitar, ¿no? Y lo que crea esto es una ciudad temporal que tiene barrios, infraestructuras, servicios, que además se genera con un sistema dividido en sectores, que dentro de esos sectores después hay diferentes comunidades que acogen esos sectores, que tiene que haber sanidad, que tiene que haber educación, que tiene que haber todo tipo de lugares, que tiene que desaparecer totalmente de donde se ha instalado después de los 55 días. Y que por el sistema que tienen, que no es para nada igual al nuestro del urbanismo, no solo funcionan y meten todas las infraestructuras, sino que presentan es un sistema que da lugar a la heterogeneidad, que no crea manzanas todas iguales. En estos asentamientos temporales, pues una de las cosas a las que le dan mucha importancia es que todo tiene que poder desensamblarse cuando se termina y esas piezas o se las llevan o quedan para las construcciones de la propia ciudad. Y por esto se desarrolla, yo creo que esto está aquí, incluso para las calles, ¿no? Me llamaba la atención cómo formaban, por ejemplo, las calles, ¿no? O sea, las calles tienen un pavimento de placas de acero que los habitantes pueden llevar, que los colocan y que después se pueden quitar, ¿no? O sea, y que se pueden quitar, se pueden desmontar de forma efectiva y reciclar el material. Pues todos los elementos que no son quitables en esta ciudad, entonces son elementos de material reabsorbible, es decir, tú puedes construirte, por ejemplo, con paja y bambú, pero porque después la paja y el bambú no va a crear ningún problema porque va a ser biodegradable, ¿no? Entonces tienes como esas opciones, ¿no? Y aquí, pues bueno, como veis, también el tipo de arquitecturas que se generan pues son cuanto menos interesantes. De todo esto, a mí me gusta una reflexión que hacen una pareja de arquitectos y urbanistas que estudiando esto que ocurre en estas ciudades de la India, hablan de la escala y el ritmo de la urbanización que tenemos ahora y de cómo al final no somos conscientes, pero nuestras ciudades también son temporales, porque lo temporal es un término muy relativo. Y como en nuestras ciudades hay un cambio constante, a pesar de que ellas se adapten muy mal a esos cambios, nuestras ciudades no dejan de tener una condición de permanencia, ¿no? Sin embargo, son los urbanistas los que siguen obsesionados con esa permanencia que va en contra de lo que le sucede a una ciudad, ¿no? Ahora no sé si conoceréis a Santiago Cirujeda, que es un arquitecto que junto con su colectivo, que se llaman Recetas Urbanas, pues crean una cantidad de estrategias que juegan con la legislación oficial y que consiguen dar un dinamismo a la vida urbana, dando respuesta a las necesidades concretas de sus habitantes. Ellos se les considera dentro de la arquitectura activistas, hacen las cosas, o sea, no tanto diseñan como hacen, responden a los problemas y además muchas veces juegan con esa línea de lo legal y de lo ilegal. Estos son, es para que veáis algunos de sus proyectos. Estas son las arañas
son un sistema, este sistema de pies lo descubrieron de la mano de un ingeniero con el que colaboraron y les encantó porque les permitía posarse totalmente en territorios para responder a necesidades muy concretas. Y después, como dice Santiago Cirujeda, lo mejor de este prototipo para lo que les sirve es para cuando el asentamiento tiene que ser muy rápido, es decir, cuando tienes que montarlo en un día porque puede llegar la policía y entonces en un día tiene que estar montado y después ya, como la ley va mucho más despacio que la necesidad, entonces ya empezar a pedirme que lo desmonte y empezar a mandarme papeles que poquito a poco ya veremos qué ocurre, ¿no? Estos son diferentes lugares en los que han colocado arañas respondiendo a necesidades diferentes y a diferentes usos. Además les permite a crear arquitecturas que pueden ser autónomas o que pueden estar ligadas a otra edificación. Otra de sus propuestas frente al problema de la vivienda es el alquiler de las azoteas, es crear unas viviendas autoconstruibles y totalmente desmontables que se puedan colocar en las azoteas de los edificios de manera que se haga una simbiosis con los vecinos del edificio que te alquilan la azotea y tú a cambio, bueno, pues lo que les pagas de alquiler puede ir para los gastos de rehabilitación del propio edificio o las necesidades de la comunidad, ¿no? Tiene como ellos tienen una vocación muy al igual que Joanna Friedman, de que el técnico acompaña al habitante, no lo dirige, pues lo que hacen es crearse instrucciones sencillas de cómo construir este tipo de viviendas para que quien quiera puede hacerlo. De hecho, en su página que se llama Recetas Urbanas podéis ver y descargaros todas estas recetas de las cuales ellos animan a que quien quiera las lleve a cabo y que si necesitáis su ayuda o tenéis alguna duda os la resuelven. Esto es un módulo autoconstruido que hicieron como oficina móvil para dar publicidad al alquiler de viviendas en azoteas y tienen un vídeo. Tienen varios vídeos en los que se ve cómo se montan este tipo de viviendas en muy poco tiempo, con consejos como por ejemplo que busquéis una hora discreta en la que no haya muchos vecinos ni policía por la calle para subir los materiales a la azotea o todo tipo de recomendaciones. Después los parásitos, también me interesa que se viese las arquitecturas temporales que pueden ayudar a crecer a edificios o hacer flexibles a las arquitecturas permanentes que tenemos creadas y que parecen que terminan en sí mismos y que no tienen la flexibilidad suficiente para acoger las necesidades reales que contienen. Entonces, cuando sus necesidades tienen que salirse de los muros, pues pueden aparecer este tipo de soluciones para ayudar a contenerlas. Aquí tenéis lo que ellos llaman la prótesis institucional, que hicieron para el espacio de arte contemporáneo de Castellón. Y aquí tenéis otro tipo de prótesis, que es la vivienda hecha en un andamio. O sea, tu casa tiene que crecer, tu familia ha crecido, no te cabe el espacio y necesitas que crezca. Pues ellos lo que te dicen es pídele al ayuntamiento un permiso para pintar la fachada. Si no está muy sucia, le dices a un colega que le haga un par de grafitis, pides el permiso de nuevo y pides instalar un andamio. Entonces, en el andamio te haces la ampliación de la casa. Y lo que vas demorando es el quitar el andamio, ¿no? O sea, y vas prolongando, vas pidiendo prórrogas del tiempo que vas a tener ese andamio ahí instalado. Aquí este ejemplo a mí me gustaba por la estrategia que utilizan, que es, ellos les llaman porque hay necesidad de construcción de aulas en una escuelita Waldorf Steiner en la Floresta en Barcelona, y ya 3 equipos de arquitectos se han negado, pues porque en el terreno no tienen permiso para construir, y ellos deciden que el proyecto Recetas Urbanas deciden que el proyecto les interesa
y que hay gente con ganas de hacer cosas interesantes ahí, que el proyecto de educación les interesa y deciden ayudarles. Entonces, en vez de construir una escuela, lo que hacen son unos talleres de autoconstrucción con los miembros de la escuela. Entonces, los talleres de autoconstrucción consisten en la construcción de la escuela. Eso es el resultado del taller. Y después ya está hecha, ¿no? O sea, ya ahora ya lo tenemos. Pero no hemos pedido un permiso para hacer una escuela, sino que estamos haciendo unos talleres de autoconstrucción. Y con eso generaron una escuela en la que además participaron es una escuela de secundaria y todos los chicos que después estudian en ella participaron plenamente en la construcción, vamos, la construyeron ellos. Y por último, de recetas urbanas, este proyecto que en realidad es como esta gente estaba dando una charla en Zaragoza y alguien de la administración les escuchó y les dijo: uy, pues mira, nosotros tenemos aquí 40 y pico contenedores de un asentamiento temporal para personas de la etnia gitana, ¿no? que el ayuntamiento les había puesto temporalmente en este sitio y ya los habían sacado de ahí y no sabemos qué hacer con ellos. Si os los damos, ¿qué hacéis? ¿no? Y entonces, bueno, pues rápidamente primero aceptaron los contenedores y después los ofrecieron para cualquier tipo de colectivo que decidiese ponerlos en uso. Tú se los solicitabas, querías usarlos, querías construir algo, si necesitabas su ayuda te ayudaban y si no, tú mismo podías poner en uso esos contenedores y entonces se creó un mapa. Esto es como un mapa de todos los proyectos que salieron adelante, o sea, que consiguieron convertir esos contenedores en algo con contenido, ¿vale? Con una variedad formal impresionante. Ahora os voy a presentar a Vitainer. Vitainer es Luis Rodríguez, es un arquitecto que se licenció en Barcelona y que cuando terminó también muy interesado en la construcción móvil y en la construcción con contenedores de carga marítimos, pues comenzó con un proyecto que es Vitainer, que su concepción teórica parte de pensar en la ocupación del territorio que no está siendo ocupado de forma temporal, incluso en el interior de las ciudades. Y su propuesta era, en principio, mediante cesión administrativa temporal. Es decir, que no tengan miedo, que no les vamos a robar nada. Simplemente, si no lo están usando, durante el tiempo que no lo estén usando, vamos a usarlo nosotros, ¿no? O sea, que se pudiesen usar todos los solares que están vacíos, que están parados, que tienen las administraciones o que tienen propietarios privados, y que si les planteas: mira, yo es que solo lo voy a usar mientras tú no lo necesitas, pues quizás podríamos empezar a movilizarlos. De Luis, a mí, él comenzó haciéndose un espacio para él en un contenedor de los de 6 metros, que lo llamó Avicam, y os voy a contar un poco la pequeña historia de su espacio, porque me parece bonito como ejemplo, como cuando los espacios son móviles van teniendo su historia propia, igual que nosotros, que nos movemos, nos van pasando cosas y vamos teniendo nuestra historia que nos va haciendo tener alma, ¿no? Entonces, Avicam aparece como una oportunidad en un puerto en Canarias. Él es canario y entonces, bueno, pues era muy barato, se lo compró y empezó a arreglárselo para hacerse su casita dentro. Totalmente autoconstruido, se hace su casa y de repente le dicen que si quiere irse a Barcelona con Avicam para ponerlo en una muestra y, bueno, y enseñar el prototipo y tal. Entonces, bueno, Avicam viaja a Barcelona, llega al puerto, se instala ahí y de repente el escenario desde la ventana de Avicam cambia y bueno, y durante un tiempo queda parado en el puerto. Luis empieza a vivir en casas de amigos, no tenía dónde dejarlo y entonces empieza a decir, a poner mensajes de que Avicam está triste, está en el puerto y que ofrece a cualquiera, lo vende, lo alquila o lo cede para que sea utilizado. Es utilizado en Barcelona durante un tiempo y después regresa a Canarias. Cuando regresa a Canarias
Luis se da cuenta de que Avicán Azul da mucho calor, entonces Avicán se vuelve blanco y se instala en un primer terreno. En ese terreno pasa un montón de años, se va desarrollando todo el interior, él vive ahí, desde ahí desarrolla todo su interés por la agricultura ecológica. Y después, un día, muchos años después, Avicán tiene que irse a otro lugar. Y a mí lo que más me interesa de esta historia es qué pasa cuando Avicán se va. Pues que el lugar no solo queda igual, sino que queda mejorado, porque en su paso pues, el terreno ha sido cultivado, Luis se ha ido, Avicán se ha ido, pero el terreno no ha sido dañado por ello, ¿no? Y se instala en un nuevo lugar para seguir su vida. Avitainer además desarrolla unos módulos, o sea, Luis desarrolla unos módulos habitacionales y tiene pues sus proyectitos en los que hay unos interiores de calidad con diferentes tipologías, ¿no? Tipologías aisladas, tipologías de grupo, con diferentes metros cuadrados. También es una persona muy disponible, que está dispuesto a acompañar el proceso de autoconstrucción de cualquiera que le interese su sistema, es decir, no pretende venderte la casita terminada, si la quieres te la vende, pero también si tú quieres hacértela, él te ayuda. Y también, bueno, también este sistema pues habla de las líneas de la legalidad, porque bueno, en qué tipo de terrenos te podrías posar y cómo posarte. Y como ha salido Avitainer y ha salido el contenedor, y yo he estudiado bastante sobre contenedores, pues dentro de la arquitectura móvil os presento al contenedor como solución constructiva, que es una más, no es la única, pero la realidad es que tenemos estas unidades móviles preparadas para el transporte por mar, tierra y aire, que con los desequilibrios comerciales que hay hoy en día, pues hay lugares en los que tenemos cementerios de contenedores, que son estructuras de acero preparadas para estar llenas de lavadoras apiladas en un puerto con 10 por encima de ellos, con lo cual están sobredimensionados para el uso habitacional, y que son como estructura de acero es una estructura maravillosa y que ya nos viene dada, y que cuando terminan su vida para el transporte marítimo pues quedan abandonadas, ¿no? Hay además muchos tipos de contenedores, y la historia del contenedor nace en el 56, cuando de repente a este hombre, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, tiene la maravillosa idea de estandarizar el como su nombre dice, contenedor, o sea, la caja que contiene el transporte de mercancías, que era un follón, porque cada vez que había que cargarlo en un barco, en un tren, y venía en paquetes diferentes, pues era muy complicado, y entonces esto se universaliza rápidamente. Es decir, los contenedores, sean de la marca que sean, tienen unas características técnicas similares, porque en el puerto no tienen que encajar todos con todos y le va a tocar donde le toque. Y bueno, y esto se va desarrollando hasta convertirse en el principal motor de la economía mundial dentro del transporte de mercancías. Y a partir cuando se separa esta línea, es a partir de los años 80, cuando de repente en lugares, por ejemplo, del centro de Estados Unidos, pues llegan mercancías en estos contenedores a lugares muy aislados de explotaciones, por ejemplo, petrolíferas, y ahí hay gente que está viviendo, que se quedan ahí mientras hay como comunidades de trabajadores, y con estos contenedores empiezan a desarrollarse habitaciones, empiezan a desarrollarse equipamientos, casas, ¿no? Y entonces se van creando poblados hechos con contenedores para solucionar esa necesidad concreta de esos trabajadores. Después, a partir del 80, también empiezan a jugar con ellos los arquitectos con mayúsculas,
pero sobre todo para exposiciones de arte o para instalaciones, y poco a poco se va introduciendo hasta que ahora, tanto en Estados Unidos como en diferentes sitios de Europa, hay construcciones hechas con contenedores de muy diferentes calidades y incluso puedes encontrar con una calidad muy alta, ¿no? La realidad es que tenemos más de 17 millones de contenedores y la mayoría están en desuso. Luego más tarde, bueno, ahora, a lo largo de los ejemplos que os voy a enseñar, pues veréis algunos de ellos son con contenedores. Ahora lo que voy a haceros es una especie de mapeo de texturas, puesto que yo os he contado como toda la teoría a través de colectivos que para mí la viven muy bien, o la llevan muy bien, todas esas ventajas de la arquitectura móvil como respuesta a una sociedad, como respuesta a la insatisfacción con el sistema en el que vivimos también. Y lo que quiero es hacer ver que esto no tiene por qué crear una arquitectura precaria o una arquitectura una arquitectura con una imagen concreta, sino que dentro de esto hay proyectos con todo tipo de acabados, materiales, calidades, precios y formas, ¿no?, que pueden responder, al igual que la arquitectura permanente, a las necesidades o al gusto de los usuarios. Desde la caravana, esta es una caravana de diseño para un call hunter, entonces con muchísimos habitáculos para guardar, ¿no?, cómo el interior de una caravana puede ser trabajado. Que la caravana en realidad es que tenía que aparecer en algún momento mientras hablábamos de movilidad, cómo una caravana puede empezar a desplegarse y convertirse en una casa rodante y empezar a instalarse en el territorio. Después está el estudio Lotec, que es un estudio de arquitectos de Nueva York, que han trabajado mucho con contenedores, también con estructuras de avión están trabajando ahora y hacen cosas de este tipo. Este MDU es como una vivienda pequeña que también se instala y se despliega. Y este es el tipo de acabados interiores. La tienda de Puma, que también se posa en el territorio y se va moviendo por el mundo. Más cositas del hotel. Infiniski, que es un grupo de arquitectos que trabajan en España y sobre todo en Chile, que tengo la suerte de tener un amigo trabajando con ellos allí, y que también crean sobre todo viviendas con contenedores. Esta gente también trabaja con contenedores. Esto también está hecho con contenedores para que veáis un poco la variedad tanto exterior como de acabados de interior que se pueden llegar a tener. Infiniski tiene unos acabados interiores bastante convencionales y de alta calidad. Aquí un pequeño espacio para editar de Renzo Piano. La vivienda con la que elegí como imagen de la charla, como imagen inicial para la charla, que es una vivienda de 3x7 metros de Abatón, de un estudio en Madrid, y que me gusta la secuencia que es que llegas con el camión, la posas, queda en el territorio y comienza a abrirse. Un poco podéis ver la calidad de los interiores de esta arquitectura. Cocobello, que es otra de estas pequeñas viviendas
que de repente llegan, empiezan a desplegarse un pequeño ovni que se puede posar en cualquier lado. Las habitaciones del Hotel Das Park. Esta vivienda lineal en la caja de un camión que de forma telescópica puede crecer. Esto es un escenario que se hizo que lo diseñaron para una gira de U2. Era el escenario 360 grados para que en conciertos de muchísima gente, la gente pudiese sentirse más cercana al grupo, ¿no? O sea, que el público no estuviese tan lejos y que se pudiese ver desde todos lados, y también crea esta especie de araña con patas que ha ido moviéndose por diferentes lugares. Este es un laboratorio para el Guggenheim en Bombay, del estudio GoGo, que no sé si lo veis porque se inserta totalmente en el paisaje. Ahora veréis cómo está hecho, que está hecho con estructuras de bambú. Otro de los laboratorios para el Guggenheim de GoGo. Otra de estas viviendas que crecen y se expanden. Aquí hay una serie de viviendas, ¿no? que es como que se ve directo, ¿no? Es como que las ves llegar con el camión y de repente se abren en el territorio. Diferentes ejemplos. Y aquí ahora os pongo unas cuantas que estoy intentando, que en estas diapositivas lo que os intento poner es imagen exterior e interior un poco para que se puedan apreciar con los interiores de este tipo de construcciones, que pueden ser de lo más variado, con los acabados que se necesiten. Y ahora hay un par de proyectos que me interesaba que vieseis su impacto en el lugar, ¿no? Ver cómo estos proyectos que se posan al final parece que se integran mucho mejor con los lugares en los que se posan, también por esa cualidad de que eres consciente nada más verlo de que casi con un soplido lo podrías quitar. Entonces, incluso visualmente le hace menos daño al paisaje. Esta es una zapatería en Zúrich, hecha con contenedores, que veis un poco de los interiores. Y para terminar, y que no pareciese que, bueno, he empezado un poco con las utopías y con las teorías y después al final, cuando nos hemos ido a lo concreto, casi todo lo que se han visto son como ejemplos de vivienda unifamiliar aislada, ¿no? O de pequeño proyecto, y me apetecía meter algunos proyectos en los que se pudiese ver que este tipo de sistema no solo da respuesta a eso, sino que también puede dar respuesta a la vivienda colectiva, a la agrupación de vivienda, ¿no? O a la vivienda más densa, que es en la que solemos vivir en las ciudades. Esto es un grupo que se llama Container City en Londres y bueno, estas imágenes, esto es su Container City 1, que creo que tiene, pues si yo acabé en el 2008, esto tiene que tener más de 10 años, el Container City 1, funcionando en Londres como vivienda colectiva, y esto es la calidad de los interiores de este edificio de viviendas, que además, por supuesto, abarata muchísimo el coste de la construcción. O sea, es muchísimo más barato construir esto que construir los edificios con ese carácter permanente en los que nosotros estamos viviendo. Y esto es una residencia de estudiantes en Ámsterdam, que también lleva muchos años en funcionamiento. Yo creo que más o menos por ahí también. Y que tiene un par de modalidades de apartamento en función de los metros cuadrados, y bueno, y crea este tipo de interiores. Y nada, muchas gracias por haberme escuchado. Espero no haber hablado
resultado muy rápido, que es lo que me suele pasar, y ahora os invito pues a que opinéis sobre qué os parece esta opción de otra forma de habitar. Por favor, Irene, aquí Sí. a mi lado. No, yo estaba pensando, que ya lo dijimos la última vez, que no lo dijimos, que igual no sería muy difícil, que tampoco somos tantos, hacer una especie de medio de círculo, ¿sabes? Porque si no, simplemente el hecho de que haya unas personas aquí y el resto aquí, da un formato diferente para que más gente pueda participar y demás. Simplemente quiero que estéis ahí, abrirse hacia los lados, y yo creo que con eso ya más o menos nos vemos todas las caras. Vamos a quedaros ahí detrás del pilar. Y no chocáis con el pilar. Bueno, yo me tengo una silla igual aquí. ¿Tú quieres? ¿Cómo habéis encantado ya vosotros? Bueno, la pregunta era si hay proyectos de este tipo, demanda para este tipo de proyectos en la región. Esperamos que sí, porque estamos empezando una iniciativa para ello, precisamente. O sea, que estén interesados. Sí, nosotras estamos empezando esto. De hecho, queremos hacer un prototipo laboratorio en el que no solo aspiramos a posarnos en el terreno, sino a desarrollar sistemas para ser autónomos energéticamente también, o dar la opción, ¿no?, a quien nos lo demande de ser completamente autónomo o engancharse a las redes, intentando que además sean mecanismos no súper tecnológicos, sino fáciles, como darle a una llave de paso, ¿no?, como siempre dice Irene, que no compliquen, ¿no?, que parece que todas esas cosas son muy caras o muy difíciles. Intentar dar otro tipo de respuesta. Sí, estamos ahora en esa investigación y vamos a empezar con los primeros prototipos pronto, o sea, construirlos y buscando un terreno por aquí para posarlos y así en ello. Y eso, se trata un poco también de combinar o sea, de entrar en ese rol que hablaba Sara al principio, que tiene Santiago Cirujeda y que tiene otros arquitectos, ¿no?, un poco del acompañamiento, de poder ofrecer alternativas, que haya parte que tú les puedas ofrecer hechas si la necesitan, pero que hay otra parte que el rol cambie y sea más bien acompañamiento a la autoconstrucción, que sean sistemas muy sencillos, que sean de montaje y desmontaje, que todo sea atornillado y demás. También con esto intentar abaratar al máximo, ¿no?, y huir del sistema de viviendas en que tenemos ahora, que te hipotecan el futuro, ¿no? O sea, sino pensar también en un bien mueble en vez de un bien inmueble, y en que, bueno, que tu casita pueda responder a tus necesidades, y cuando no, que se vaya a otro lugar a responder a las de otro, o que se despiece y una parte se transforme en una cosa y otra parte en otra, o que se le puedan agregar cosas si de repente tu familia crece enormemente. Eso como un kit, ¿no? Sí, crece o se separan, porque esto de los divorcios con hipotecas compartidas es un drama nacional. Entonces, bueno, te las separas, te haces varios módulos y luego el día te separas, oye, se quedan dos con cada uno y estás contentos. Y no solamente para viviendas, sino para centros sociales, para estudiación de las zonas de trabajo, para poder decir, lo utilizo como estudio, pero mañana como vivienda, para cambiar un poco esta forma de pensar los espacios. Que uno de los problemas ahora mismo, ¿no?, que tú siempre pones en relieve cuando se hace usufructo de lugares que están obsoletos, es decir, cuando hay un edificio que no se está usando y consigue un colectivo que se lo cedan, ¿no?, o lo ocupan y deciden y ponen en marcha una actividad, pues el problema es que normalmente son edificios que están muy hechos polvo, y entonces hay una cantidad de gasto económico y humano, ¿no?, en que eso se convierta en algo interesante, lo ponen en marcha, lo reforman, y después cuando les desocupan o cuando la administración o el propietario decide recuperarlo, al final eso se cae con todo dentro y todo ese esfuerzo se va, ¿no? Entonces, quizás es interesante también que la arquitectura móvil pueda dar respuesta a ese tipo de cosas, en las que, bueno, si ya no podemos estar aquí, pues nos vamos, pero nos vamos con todo lo que hemos construido, ¿no?, que es nuestro, y nos lo llevamos a otro lado y nuestro proyecto sigue. Claro, por ejemplo, sobre Santiago Cirujeda, que hace mucho este tipo de ocupación de terrenos, por ejemplo, hablaban de este asentamiento en Sevilla, que se había hecho un movimiento en torno a ello enorme, con una carpa de circo y una de estas arañas y algunas otras construcciones,
y les desalojaron. De hecho, en el documental decía, ¿no? Al final les acaban de desalojar y demás. Pero desalojan, pero ellos se llevan eso, lo que estaban buscando es un sitio nuevo para llevarlo. No te tiran el edificio entero con todo lo que has hecho durante años. A mí me gusta mucho la plaza del Mercado de la Cebada en Madrid, cómo se va construyendo socialmente ese espacio, ¿no? Pero ellos tienen autorización, ¿no? Yo creo que ese sí que es un espacio sí, cedido. pero bueno, al final era un solar en desuso y la gente lo utiliza, lo comparte, hay huertos ecológicos, hay espacios de comunicación. En Madrid lleva más tiempo con el tema de ocupación, tanto de solares vacíos, un movimiento de hace mucho tiempo, y luego de centros sociales, y durante muchísimo tiempo les han desalojado una y otra vez, ¿no? Esto lo hablábamos en las últimas sesiones, la segunda yo creo, laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 15, laboratorio no sé cuánto, o sea, le iban desalojando un sitio y iban a otro, lo cual era muy costoso desde el punto de vista de la energía de las personas que llevaban esos proyectos, pero ahora están consiguiendo autorización. Ya se está volviendo tan importante el movimiento que yo creo que el mercado de la cebada debe ser cedido, no estoy segura, pero también el que tienen en Lavapiés, que también está muy bien, con huerta, hay un montón de construcciones que están haciendo en torno, no sé si creo que tiene autorización, Tabacalera, un montón de sitios así, que van haciendo muchas construcciones dentro de esos solares y espacios. Yo te quería hacer dos preguntas. Una, ese tipo de construcciones se podía poner con autorización. Imagínate, que yo alquilo un terreno y quiero posar una de estas casas. ¿Se permitiría ponerlas? Depende. En realidad, ese es un tema con el que trabajan mucho los de recetas urbanas y es un tema con el que nosotras estamos empezando a trabajar activamente. Que eso, o sea, depende, o sea, tú podrías tener un terreno en el que si tienes un terreno en el que puedes hacerte una casa, puedes hacerte una casa también de estas, ¿no? O sea, puedes hacerte una casa con un proyecto visado, con un proyecto de ejecución, ¿no? Pero eso en este sistema igual no tiene tanto sentido, porque este sistema se puede posar. Entonces, depende mucho del ayuntamiento. Nosotras estamos yendo a ayuntamientos y hablando con técnicos municipales y viendo un poco su actitud ante este tipo de proyectos. Y después dándonos cuenta de que muchas veces la cosa no es pedir el permiso, la cosa es posarte. Y después ver, o sea, hacer un proyecto que cumpla todas las normativas de manera que algún día pueda llegar a ser legalizable. O sea, en vez de hacer un proyecto legal, hacer un proyecto legalizable, ¿no? Y ponerte en el territorio, habría que ver cada caso, ¿no? O sea, para ver el terreno, pues enterarte un poco si va a ser una administración que rápidamente se va a poner a decirte que te vayas, o si va a ser un diálogo más relajado una vez que ya estés, o investigarlo, ver si el terreno, qué calificación tiene, todas esas siglas de las que os he hablado al principio, ¿no? O sea, cómo el planeamiento, qué destino le tiene guardado el planeamiento establecido, ¿no? Si es un terreno rústico, si es urbano, si es urbanizable. Y la cosa de este sistema es un poco jugar con su temporalidad, es decir, no es como si tuvieses un terreno y aparcases la caravana, ¿no? O sea, un poco jugar ahí y que si dentro de unos años, o sea, como la necesidad es inmediata muchas veces y la burocracia es lenta, ¿no? Entonces, en vez de que su lentitud vaya en contra de tu necesidad, que sea al contrario, tú solucionas tu necesidad y que ellos con su lentitud empiecen a decirte, y si al final de todo te dicen, bueno, me tengo que ir, vale, sí, pero si tú has vivido ahí 5 años, pues te buscas otro terreno y te lo llevas, y tu casa te la has llevado, ¿no? Lo que sí es cierto... Sí. La segunda pregunta es que a mí digo que cuando habéis dicho se levanta y el terreno queda igual, pero no acabo de quedarme yo porque habrá algún sistema de saneamiento, digo yo, ¿no? Es decir, no sé, si los interiores que has planteado, hay un baño, ¿eso cómo se gestiona en una casa que se posa? Puede ser autónomo. Sí, ¿para qué? Se trata de que sea círculo. Sí. Bueno, los sistemas de saneamiento pueden ser completamente reciclables, autónomos y demás, o sea, no tienen por qué ir al terreno. Es otra forma tradicional. Como una caravana, una autocaravana, ¿en ese sentido quieres decir autónomo? No, porque una caravana no tiene un sistema autónomo. Una caravana lo que hace es rellenar un depósito que luego vacía en algún sitio. Con lo que me refiero es
a sistemas de tipo ecológico que se hacen cargo de los residuos que generan. Entonces, que convierten, por ejemplo, todo lo que las aguas grises las reciclan, que las aguas negras las convierten en abono y demás. Entonces, si los prototipos que hemos enseñado hay mucha variedad, ¿no? Claro, y también hay muchos de ellos que estarán conectados a la red. O sea, eso a no la lo red veía, establecida. por eso he preguntado. Sí, Y hay otros que son autónomos. ¿Sí? Claro, a nosotros nos interesan más estos sistemas autónomos, pero hay de todo. Vale, gracias. Por supuesto que técnicamente está superado, o sea, se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Lo que sí es verdad que se les plantea a los ayuntamientos, y por eso también hay algunos ayuntamientos que responden de una manera y otros de otra, también por cuestiones de mercado y demás, ¿no? Pero sí que hay un tema de que yo lo he visto, por ejemplo, lo he vivido aquí por ejemplo en el Trambasaguas, de que es un ayuntamiento que ha abierto bastante la mano con las construcciones así más o menos ilegales y demás, pero lo que ocurre en cuanto a alguien, la jugada era pedir un permiso para hacer una casita de aperos, que una casita de aperos se colaba de cualquier manera en cualquier momento y tal, pero luego la casita de aperos la convierten en una casa más grande, pero luego automáticamente, claro, lo que hacen es exigir al ayuntamiento los suministros, y exigir al ayuntamiento que urbanicen la zona, y exigir al ayuntamiento que se canalice las fecales en vez de la fosa séptica antigua, exigir que haya una conducción de fecales a la línea del pueblo y demás, y eso sí que plantea un problema fuerte. Entonces también... No, que ese ha sido el movimiento tradicional. Lo que ha pasado tradicionalmente ha sido que exactamente eso, y de hecho la ley ahora, en todos los cambios de la ley las modificaciones de la ley del suelo, ha ido cada vez más señalando esto. Es decir, no tendrán derecho a todo este tipo de servicios, no sé qué, cada vez está más como establecido. Cuando lo lees, está claro que están justo evitando este tipo de luego generar derechos, ¿no? Para mí es un cambio realmente un poco más profundo en el modelo de asentamiento, en el modelo de pensar el territorio. Entonces, por ejemplo, a lo que a nosotros nos pasa cuando vamos a los ayuntamientos y demás es que hay pocos que tengan considerados los bienes móviles, y de hecho hay una especie de vacío legal, igual que hay un vacío legal en España en cuanto a la autoconstrucción. Entonces es una de las cosas que nosotros y otros muchos colectivos que están trabajando ahora, es importante trabajarlo, porque en otros países sí existe la autoconstrucción como modelo, en España no existe. Pero la única posibilidad de hacer autoconstrucción es hacerlo ilegalmente, lo cual es un verdadero problema para los habitantes, es un verdadero problema para los técnicos que están tomando el riesgo de acompañarlo, ¿no? Entonces, estas nuevas formas hacen falta como toda una toma de conciencia para que puedan entrar dentro de las nuevas formas de ocupar. Claro, lo que habría que... Lo que sería bueno es que fuera parejo la iniciativa de estas construcciones con el cambio de conciencia de cómo construirlas y cómo gestionar tanto los aprovisionamientos como los residuos. El problema que se ha dado en algunos sitios es que estas construcciones se han quedado y se han provocado y se han colado en ciertos ayuntamientos, como voy a ver si me hago una casa barata, a ver si me ahorro una pasta y me monto una casita, ¿no? Que es completamente normal, ¿no? Que aspires a tener una casa y que aspires a tener una casa más barata, pero es que luego generan al ayuntamiento, porque luego cogemos cuando hacemos esto, luego a partir de que lo tenemos hecho empezamos a exigir que me pongan la carretera hasta la puerta de mi casita, que me pongan tal, que me pongan cual, y eso económicamente puede llegar un momento en que, porque además nos gusta vivir aislados, independientes y que no nos moleste a nadie, pero claro, si empezamos a esparcer las construcciones
pero al mismo tiempo que las esparcemos, queremos que nos lleguen las farolas para que cuando entramos en casa por la noche haya un alumbrado público, que las aguas vayan al alcantarillado público, que tal. Eso crea un problema económico muy importante. Pero yo lo que, a medida que he escuchado tu discurso, yo lo que veo es que como siempre, la reacción a eso la administración ya ha reaccionado frente a eso. Pero el problema es que la reacción de la administración, que es con lo que yo por lo menos me he encontrado hace poco, es que es la contraria. O sea, eso, para protegerse de eso, lo que han hecho, lo que están haciendo es que, por ejemplo, en mi pueblo tú tienes un terreno y tienes un pequeño terreno que es de tu familia y te quieres hacer tu casita porque solamente tienes eso, y tu terreno además dice, las siglas dice que es urbano y que puedes construir en él, pero cuando vas al ayuntamiento, el ayuntamiento te dice, ay sí, puedes construir, pero tienes que ponerte de acuerdo con todos los propietarios de todo este círculo que ves que está rayado así, que pertenecen a tu unidad, tenéis que urbanizar todo el terreno vosotros y después ya nos pides licencia para hacer unas cesiones de terreno para espacios comunes. Yo con las cesiones estoy de acuerdo. El problema es que a mí no me están pidiendo que haga el trocito que lleva mi terreno, a mí me están pidiendo que me ponga de acuerdo con un montón de propietarios, ¿vale?, que no tienen nada que ver conmigo, que les urbanicemos todo un área para después poder hacer una casita. ¿Eso qué significa? Que el propietario no puede hacer nada. En realidad después llega la gran promotora y te dice, mira, yo te voy a comprar el terreno y te voy a hacer un favor. Te voy a hacer un favor porque tú eso va a segar. Porque no vas a poder hacer nada en tu vida, porque no tienes dinero para urbanizarlo. Entonces yo te doy 2 duros, te los doy a ti, se los doy al de al lado, se los doy al de al lado. Compro todo ese sector que la administración ha rayado como que pertenece al mismo sector, hago una urbanización de chaleados porque yo tengo el poder económico para desarrollar eso. Que yo no estoy justificando, yo no estoy defendiendo y justificando al ayuntamiento, yo estoy colgando el problema. No, si nosotras no, o sea, exponiendo el problema. La clave sería quizás la temporalidad. La clave sería la temporalidad. No hay mecanismos para hábitat temporal, o si los hay, considerando que igual el mecanismo más afín sería el de las licencias para campings, o algunos planes de urbanismo sí que tienen considerado, pero pocos, digamos, las cosas móviles, ¿no? Para mí una parte de la clave también, esa que tú dices, pero otra parte de la clave es que las personas cuando inicien este tipo de cosas vayan en parejo con otro tipo de conciencia, no la convencional, o sea, que no vayan con la historia de voy a ver si me hago una construcción barata y voy a ver si monto una organización de... Yo creo que a alguien que le interesa la arquitectura, una arquitectura móvil, una arquitectura que se posa para no dejar huella en el territorio, no pretende que se le urbanice y hormigone hasta la puerta de su casa, porque si él con su casa lo que quiere es posarse y no dejar huella, no pretende que entonces destrocen todo lo de alrededor. Imagínate ese terreno que está ya, debería ser, vamos, que podría ser perfectamente esa unidad de ejecución de la que habla Sara en Polanco o en cualquier otra parte de Cantabria. Entonces, para poder empezar a posar alguna arquitectura en ese lugar, lo que te piden es que hagas una calle con aceras, con farolas, con tal. Directamente has destrozado todo el encanto de ese lugar. O sea, para poder el modelo de desarrollo lleva intrínseco, ese modelo de desarrollo, el destrozar, en que esos terrenos, como decías por ejemplo la vez anterior, esos terrenos ya no sean nunca recuperables para su función tradicional, que puede ser agrícola, por ejemplo son terrenos de antiguas huertas, pues que evidentemente son muy fértiles y que si se urbanizan nunca más van a poder volver a... Entonces, es simplemente una posibilidad alternativa que también se puede regular perfectamente, porque si tú regulas, igual que regulas todo lo demás, puedes regular, por ejemplo, un hábitat temporal en el que haya ciertas condiciones, que se asiente X años, que no genere desperdicio y tal, que no se conecte a redes, o sea, se podría poner una serie de características totalmente que ya fuera
para el tipo de perfil de este tipo de hábitat y sería suficientemente sencillo. Pero y además salvaríamos territorio, o sea, con ese tipo de asentamientos salvaríamos territorio y precisamente no pidiendo que nos lo urbanizasen, sino rechazando la urbanización del mismo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero bueno, como a nosotros nos interesa mucho, al final seguimos en el formato pregunta y respuesta porque tengo muchas ganas de responder, entonces igual la siguiente persona que hable, si hay alguien más que quiere responder, mejor. Más dos dudas o dos. Me parece que hay un poco, por prolongar un poco de debate, porque se habla, son dos, no se llaman dos trampas conceptuales, mirando las imágenes que eran muy buenas. Una es que cuando se habla de que se posa algo, con esa imagen de temporalidad se posa en un entorno que es estable. O sea, siempre estamos viendo, por ejemplo en esa foto, un entorno que está despejado y que es estable, que no es temporal. Y damos por supuesto que la casa no es el contenedorcito, sino su entorno también. Y entonces ese entorno no me cabe en la imagen de temporalidad. ¿Me explico? O sea, es muy atrayente para mí la idea de objeto, ¿no? Contenedor o esa vivienda, pero si queremos posarla, como bien decís, hay que posarla en un sitio y ese sitio es estable y está despejado. Es más, estáis hablando de propiedad. Yo tengo un terrenito y le pongo mi casita. Y a mí eso me choca profundamente su idea de temporalidad. Y la segunda trampa conceptual para mí, que la pongo aquí porque me rechina en la cabeza, es, a ver, ¿por qué vincular la temporalidad al continente y no al traslado de las personas? O sea, si yo me voy a vivir mañana a Córdoba, me voy yo, mi familia, mis muebles, mi gente, mi libro de fotos y vivo en un hermoso piso alquilado en Córdoba. No me llevo mi casa a Córdoba, porque no tendría por qué. O sea, digo por qué vincular la temporalidad al continente, a la casa, y no a la vida que hay dentro de la casa, que es una familia, una persona o 18 personas que viven juntas. Son dos cosas que me tengo ahí, que no me... ¿Alguien más quiere responder? Para comentar, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere? ¿No? Respecto a los lugares, respecto a los lugares, o sea, bueno, está esta escena, pero por ejemplo cuando os he presentado a Habitainer lo que decía era de ocupar de ocupar mediante cesiones administrativas temporales, con lo cual ahí no es la nada, sino es un vacío en un momento, y aquí me coloco. O sea, es hacerte hueco, o sea, es ocupar los huecos durante el tiempo que van a estar huecos y que después desaparezcan. Y después lo que hablas de... Y creo que ha habido varios ejemplos. Las arañas, de hecho, ninguna donde se ha apoyado, o sea, se apoyan en sitios diferentes y además después pueden cambiar a otro lugar y no tienen por qué estar en medio de la nada. También los bultos que le salían a las casas y así. O sea, creo que sí que hay ejemplos en los que se ve. Pero ahí transitamos, es parte de... Y eso que me gusta mucho, conocer tanto el trabajo de cirugía, pero transitamos entre la solución habitacional, entre vivir o una necesidad de vivir, que es un derecho y demás, y lo que ya, la idea de prótesis y demás, no son soluciones estables. Yo creo que son ejercicios conceptuales interesantísimos por el tema del espacio y la ciudad, pero no es una respuesta de vida a una familia, a una persona, a 5 personas, no son respuestas estructurales de vida. Me parecen ejercicios muy interesantes a nivel conceptual, no son respuestas de vida. Es más, yo no me gastaría 18.000 euros en un contenedor, más todos los muebles, si el ayuntamiento me dijera puedes ponerlo ahí y dentro de 3 años me dicen tienes que irte y ¿qué hago yo con el contenedor? 18.000 euros. Sin embargo, la mayoría de la gente se gasta muchísimo más de 18.000 euros, se gasta 50.000 y se hipoteca o 80.000 en un piso, y dentro de 3 años, no te lo dice el ayuntamiento, dentro de 3 años la crisis te dice tu mujer se tiene que ir a trabajar a 800 kilómetros de aquí y tú estás en paro y tienes que irte a no sé dónde. Y ese espacio, encima, como no hay movimiento, no hay manera ni de venderlo, ni de... o te separas de lo que decíamos, ¿no? De los divorcios hipotecados o las separaciones hipotecadas, que hay un montón, o
O sea, no tiene flexibilidad. Hablamos de que este sistema es flexible en el sentido de que, bueno, igual tú aquí, este espacio no le puedes hacer nada, igual a ti dentro de 3 años no te interesa moverte con este contenedor, pero igual este contenedor, si no consigues alquilarlo aquí o venderlo aquí, se lo puedes vender a alguien para que lo ponga en otro lado o para que se lo lleve a otro sitio. Es mucho más flexible como sistema. Más flexible alquilar un piso, pues si me separo, voy a otro piso. Es que En cualquier caso es una opción. sí, pero yo no estoy, oye, que me gusta mucho la idea, me parece fascinante, por eso he venido, pero quiero decir que uno contrapondría, dentro de todo eso, uno contrapondría el sistema que tenemos ahora, que decís, que además que es una cosa fuera de toda lógica humana, solamente una lógica romanicista, versus las soluciones para habitar, para vivir. Me parece que no se pueden contraponer porque hay un campo enorme intermedio que también será objeto de discusión. Bueno, O sea, más que una contraposición, yo conceptualmente lo veo como una alternativa para un perfil de individuo muy concreto. El ser humano nació siendo nómada y hemos sido nómadas mucho más tiempo de lo que llevamos siendo sedentarios en la historia de la humanidad. Hay muchas personas que tienen en sí un movimiento vital que les lleva a vivir de otra manera. Y yo creo que es un perfil, a mí no me llama para vivir, al menos ahora, pero sí que me llama para tener una alternativa para vivir a mi vida sedentaria. Y lo vería como una alternativa a una segunda vivienda, me parecería una idea fantástica. Y que me dure el tiempo que me dure. Y cuando no me dure, pues tal. Y si luego es algo que pasa a ser sedentario y pasa a ser perenne, pues perfecto. Porque ya he invertido mucho tiempo y muchas emociones y muchas vivencias en una vivienda. Pero yo creo que es algo, no es una imposición ni es una contraposición. Yo creo que es una alternativa para un perfil humano muy concreto y probablemente muy minoritario. Pero los tiempos cambian y el sistema que tenemos hemos visto que ha estallado ya. Yo creo que evidentemente para una concepción clásica de vida y demás, pues quizá lo dices tú, no te dé la solución, pero para lo que dice ya otro perfil sí que le da. Y aparte sí plantea cosas, al principio decías ahora esa ciudad móvil, ¿no? Esa ciudad que deja otra huella, que a mí sí me parece muy interesante como una solución de vida más convencional, no sé si me explico, una ciudad que pueda adaptarse a las necesidades de los individuos que la habitan, porque tú dices, bueno, pues me sale mañana trabajo en Córdoba, aquí, sí, bueno, pero que esa ciudad tenga un impacto en el terreno mínimo, ya que nosotros estamos aquí ahora, pero todo va a cambiar, no nos podemos pensar infinitos, y sobre todo que esa ciudad se vaya adaptando, ¿no?, a las necesidades colectivas. Muchas de estas soluciones, por lo que tú dices, por el estilo de vida de hoy en día, son soluciones individuales, pero sí que plantean ya ciertos pasos y que van en una dirección hacia una solución colectiva, que yo creo que es quizá más interesante, de un colectivo, pues eso, de entender las ciudades como el colectivo de todos los que la habitamos y que ésta responda a nuestras necesidades y pueda ir mutando, ¿no? Y pues en el ámbito colectivo, yo esas residencias de universitarios, o sea, yo pagaría por tener eso en cualquier campus español, o sea, con un abaratamiento de construcción donde el estudiante tenga que pagar un alquiler irrisorio, no lo que estamos pagando ahora. Y por ejemplo, como soluciones colectivas a mí me parecen, desde el punto de vista social, o sea, la administración pública debería invertir en eso. Igual que la administración pública compra software privado y no software libre y se dejan millones de euros en comprar software privado y eso lo pagamos todos, y no opta por un software libre porque tenemos que estar pagando a grandes constructoras para que nos hagan edificios de administración pública cuando podemos vivir con edificios así que probablemente acaban siendo permanentes. Esto no se va a destruir en unos cuantos siglos, ¿no? Lo que intentamos con el espacio, para nosotros lo de la temporalidad es, o sea, nos sirve también como metáfora, como posibilidad de evidentemente que ya todos lo que hacemos es alquilar aquí y luego ir a alquilarnos a otros lados, lo que hemos vivido en 24 sitios es lo que hacemos, ¿no? Pero lo que nos apetece es abrir nuevas vías. Y esta puede ser una de estas posibles vías. Nosotros lo pensamos realmente como un laboratorio, pero no solamente es un laboratorio de movilidad, que es de lo que hablábamos hoy, es un laboratorio también de lo que tiene que ver un concepto muy antiguo, pero muy poco utilizado en lo que es la vivienda convencional, por ejemplo, como es la construcción industrializada. Y cómo la industrialización también permite muchísimo la autoconstrucción y una autoconstrucción segura. Por ejemplo, hablando otra vez de Cirujeda, tiene estas vigas, ¿no?, que son unas vigas tipo que se atornillan y que ya están calculadas y que todo el mundo puede montar en un momento, porque con una atornilladora la atornillas en un momento y entre 3 personas la levantas y la atornillas a lo que quieras. Luego que sea un contenedor extras.
que lo hacían entre los chavales, ¿no? Pero es un Lego, o sea, estamos hablando de la construcción Lego, que puede ser en contenedor o no serlo, no es lo que más nos preocupa. Sí nos preocupa, por ejemplo, y nos parece interesante que esos contenedores son de acero, reciclables al 100%, que ya han sido descatalogados de su uso. Estamos hablando de un elemento, ¿no? que además abarata muchísimo el coste estructural. Por ejemplo, a mí desde el punto de vista de la autoconstrucción, los contenedores me parecen fantásticos, porque la autoconstrucción, uno de los riesgos que tiene son las estructuras, que son complejas y que no son fáciles de autoconstruir, pero el contenedor ya te da una superestructura más que probada, con lo cual no necesitas ni a un calculista, porque ya sabes que eso soporta 10 veces más de lo que seguro va a necesitar para hacer cualquier cosa, vamos. Entonces, eso ya da una seguridad para el acompañamiento de la autoconstrucción que es mucho más sencilla que cuando tienes que pensar en construcción con paja o con ladrillo o con cualquier otra cosa, ¿no? Porque además funciona muy bien en kit. Pongo dos, pongo otro arriba, pongo otro al lado, claro. Voy creciendo. ¿Qué abaratamiento de costes? Por 1.000 y pico euros en muy buen estado y más baratos, si los encuentras por ahí o te lo consigues, tener ya una superestructura hecha. Entonces eso da una base de que a partir de que tú ya tienes la estructura, por ejemplo, nosotros hemos trabajado pues eso en muchas villas, slums, favelas, como lo quieras llamar en cada país. Ese es el gran peligro, las estructuras y cómo hacen las estructuras. Si ellos tienen la estructura hecha, a partir de ahí se pueden hacer la casa perfectamente. Pero las grandes tragedias que ocurren en todos lados con la autoconstrucción son que, por ejemplo, en la India donde yo trabajaba, se desmoronaban barrios y barrios enteros en cada monzón. Entonces, si pensamos en construcciones que ya están pensadas desde que ya están son bien diseñadas estructuralmente, ahí simplificamos muchísimas más cosas. Luego, sistemas constructivos que de lo que ya tienes sean montables y desmontables. Igual que esas vigas, todo podría ser igual. Estos paneles de OSB que pone aquí Santi están atornillados, con lo cual se ponen y se quitan y los puedes recuperar, los puedes reciclar, los puedes mover. Entonces, no solamente es que puedes vender el contenedor, es que puedes reestructurarlo completamente para cualquier otra cosa, y de hecho es lo que hace, por ejemplo, esta gente. Coge contenedores, los pone en un sitio y luego los tunea para hacer otro uso en otro lugar, ¿no? Y ellos son algunos de los muchos conceptos que nos parecen interesantes. Y estás reciclando materiales, porque se puede tirar mucho de contenedores que están desechados para la industria marítima, para el transporte. O sea, sí, de haces, todas maneras, reciclas. A mí no deja de sorprenderme como cuando presentas este tipo de alternativas, porque eso sí son alternativas, hay mucha gente que seguís como no viéndolas del todo, porque las confrontáis a los sitios en los que vivís, y en realidad os importa mucho que las vigas sean de hormigón o sean y que la cimentación sea de hormigón hecha in situ, y que el día que vuestro edificio tengan que quitarlo, ese suelo no vaya a servir para nada y encima vaya a ser un gasto económico y energético increíble el deshacerse, y que esos materiales no se vayan a usar, o porque a nivel, o sea, estáis viendo ejemplos que igual visualmente, pero con arquitectura modular y prefabricado se os puede hacer una casa que no notéis la diferencia, que sea igual de fea que las casas en las que vivimos. O sea, incluso que parezca que es ladrillo. O sea, me refiero que es que no creo que ninguno os sintáis seguros por el hecho de que el pilar sea de hormigón armado en vez de metálico, ¿no? O sea, no creo que eso sea lo que os haga sentiros seguros en el sistema. Entonces, si pensásemos que en las ciudades se podrían hacer con una construcción igual visualmente que la que tenemos, pero con un sistema prefabricado que permita su desmontaje y que por lo tanto sea más respetuoso con el territorio, ahí no sé dónde no lo veis, ¿no? Nadie ha dicho que no lo vea, Yo creo que sí lo veo. El problema es que en la vivienda hay un concepto de permanencia, de infinitud, que es el que hace que, a ver, a mí no me importa, yo soy un urbanita con corazón, yo soy rural, vivo en un medio rural y soy urbanita. Mi corazón es urbanita, pero vivo en un medio rural, ¿vale? Y allí es la permanencia, la solidez, lo de siempre. Yo he venido aquí a fijar mis raíces. Entonces, esto choca con una cultura de lo efímero, de lo móvil, de lo mutante, de lo que itinera, de lo fluido. Y es una concepción que choca con dos modos de entender la vida. Este es el gran problema. A ver, que yo soy firme partidario de estos modelos, porque no creo más que lo efímero, ¿no? Pero que entiende que, en general, cuando esto se ve como algo precario, pobre,
inestable, ahora te devuelvo un poco inestable, precario y de gente que no puede llegar a demostrar ostentosamente que su nivel de vida le permite tener este pedazo chalet que me he hecho aquí, no para vivir bien, sino para exteriorizar y mostrar mi poderío y estar en A mí me parece más una bajada que algo pobre, Había unos contenedores ahí que... Esto es gente con pelas. Hay un momento en que esto puede convertirse en un símbolo de estatus, porque soy muy diferente a todos los demás. Y no tengo ese hiperchalet pseudo-minimalista que ahora hay unos súper guapos, ¿entiendes? Pero hay una lucha entre lo permanente y lo fluido, entre lo que se enraiza y lo que es para siempre, para mí, mis hijos y los hijos de mis hijos, o esto que es para mi proyecto de vida efímero que puede durar 5 años o 10. Totalmente. Y esto yo creo que es el gran debate, ¿no? Pero eso es la serie, de que lo de la temporalidad siempre es relativo, ¿no? O sea, lo que para mí es un ratito, igual para ti es una eternidad, ¿no? Y después que estamos hablando de sistemas que son lo temporales, que requiera su uso, es decir, si necesitas usarlo tú y toda tu estirpe, hijos, nietos y tal, el sistema te va a aguantar igual que la casa hecha de hormigón, ¿vale? Igual. La cosa es que a lo mejor tu hijo decide que no quiere eso y se va para otro lado. Que lo explicaba muy bien esta gente cuando hablaba de eso, ¿no? Hablaba de las ciudades estas temporales que se piensan para en 55 días montarse y desmontarse, pero que nos creemos que nuestras ciudades no son temporales. O sea, nuestras ciudades también son temporales. O sea, nuestros edificios, los arquitectos cuando los firmamos nos responsabilizamos durante un número de años, después que se caiga. ¿Sabes? O sea, esto no es la construcción como nos la construcción que hacemos no es perenne, lo que no es desmontable. Y también entonces, eso por un lado, y después a nivel de precariedad, está claro que en este tipo de sistemas hemos aprendido, la gente que nos interesa como técnicos este tipo de sistemas, hemos aprendido muchísimo de todos aquellos que han surgido desde la autoconstrucción y la necesidad y desde la precariedad, y hemos aprendido a cómo resuelven los problemas de formas que como técnicos jamás se nos habría ocurrido porque en la escuela nadie nos lo habría enseñado. Entonces hemos aprendido mucho de ahí, pero no significa que hagamos solo eso. O sea, los de Infinisky, claro, hay gente que ya esto puede ser un valor añadido, ¿no? De una moda, de una estética, ¿no? Las casas de case study, si no, luego podemos ver que era también construcción industrializada en los años 20, que sus fotos son magníficas, con una gente súper, ¿sabes? Con las mujeres así, enseñando sus piernas maravillosas en las cocinas, no sé cuánto, era una cosa de glamour. Y ahora, por ejemplo, esta empresa, esto es lo que vende. O sea, lo que vende, que yo tengo un amigo trabajando con ellos, lo que están haciendo es unos loft maravilloso para gente pija y moderna en Chile y la Patagonia Argentina, o sea, en plan casas de mega lujo. Lo que pasa es que ya no soy tan cutre de hacerme el chalet y me hago esto. Y que con lo que abaratan en el coste estructural se lo gastan en unos acabados extraordinarios. Yo para hacer solo una puntualización, porque yo creo que tu comentario ha sido muy interesante. Yo es que creo que el habitar es conservador por naturaleza. O sea, que es que no paramos de hablar de habitar, y yo creo que el habitar es conservador. Entonces, que me parecen estupendas todas estas opciones y ojalá. Claro. Pero el tema es conceptual. Por eso es muy interesante lo que ha dicho antes ella, que me parece la reflexión habitual, que es, no sé, a mí me parece muy interesante, pero yo para la casita de vacaciones. Claro. ¿Por qué? Porque ella, si no, yo tengo una casa normal, oye, tal, y luego para las vacaciones tengo una caravana. De todas formas, tampoco hay mucha diferencia has hablado entre de la el caravana. río y eso, ¿no? En Estados Unidos hay auténticas ciudades de ruedas. Es otra Sí, concepción, bueno, ya sí. es la fluidez, bueno, porque es una cultura hecha sobre el automóvil, ¿no? Pero hay auténticas ciudades de ruedas, ¿por qué? Pues porque el trabajo está en cualquier estado, con lo cual me tengo que desplazar a lo largo de mi vida 25 veces. Es alucinante, las ciudades que se han construido para autocaravanas. Es increíble. Eso es la concepción más alucinante de lo fluido, ¿no? Está en un momento en el Google Image Ahí sí que no existen raíces de ningún tipo, ni intento de asentamientos fijos y estables. Hay gente en Estados Unidos, la basura blanca y todo esto, ¿no? La white trash, que los paletos estos americanos que vienen a rulos y tal, de toda la vida, tal. Bueno, al final hay casas súper guapas y la única diferencia es que unas están hechas con hormigón, ¿no? Y otras con contenedores reutilizados.
problema, el hormigón reutilizado, o sea, el material de los contenedores lo puedes quitar, hacerle un cubo y reciclarlo, y el hormigón pues tiene un poco más problema para eso. Bueno, Yo creo que sí que es un tema muchísimos conceptual. problemas. Yo creo que sí es un tema de... Bueno, no, esto simplemente era por decir que de nuevo, esto no es nuevo, estos son case study, que son, a ver, está por aquí, ¿no? Case study, casas de hace muchísimas décadas, de los años, a ver, 40, De los 30, sí, 40, 30, 40, ya en los por ahí. años 20 la gente de la Entonces, bueno, si lo queréis ver, por ejemplo, construcción industrializada, tal, y así, a mí lo que me fascina es eso, es el tipo de... Entonces esto es la vivienda glamurosa hecha con chapa metálica de cubierta industrial, ¿no? Entonces, claro, depende cómo quieras vender el concepto, pues decir, mira, pues estar aquí en la parte más cara de la ciudad, viendo todas las luces de la ciudad, con unas vigas ahí en voladizo, industriales, y esto hace, ¿qué? 70 años, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con la reflexión, pero pienso que también, que precisamente de lo que hablamos es de la suficiente diversidad, de lo que llevamos hablando todo este tiempo es que lo que hace falta son modelos alternativos y que vayan ofreciendo una diversidad al mundo del habitar que ahora mismo tiene una solución para esa forma de vida conservadora, pero no tiene para las demás, que son cosas muy básicas, como que el modelo de vivienda, como que por ejemplo yo ahora he buscado piso y quería 3 habitaciones más o menos del mismo tamaño y que casi todos los pisos tienen una habitación grande y 2 pequeñas, porque se da por hecho que va a ser una familia con sus 2 niños. Entonces todos estos modelos ya no son así y lo sabemos y no es nuevo desde hace muchas décadas, pero se sigue construyendo así. Entonces el problema es que hay mucha vivienda vacía y muy poca oferta para los que quieren vivir de otra manera, ¿no? Y que las personas no se están, o sea, precisamente como la vivienda sigue respondiendo a ese modelo familiar de la habitación grande para los padres con el baño dentro y otras 2 habitaciones más pequeñas o 3 con el baño dentro, si la vivienda tiene un poco más de nivel y tal, y esos espacios comunes, en realidad nosotros, o sea, las personas nos estamos adaptando nuestro hábitat a las casas, que son las que nos contienen, porque las casas no responden a nuestras necesidades, porque ahora hay muchísima gente que o vive sola o no vive sola porque no se lo puede permitir y entonces convive, pero son todos iguales, ahí no son padres, se echan a los chinos la habitación grande, o sea, es como, o pagas un poco más, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? O sea, nos adaptamos a un sistema que se ha quedado obsoleto. ¿Antes querías decir? No, eso, que yo la verdad es que sí que me lo he planteado como una opción real para yo tener una vivienda, porque, vamos a ver, yo me pongo a pensar, tengo 28 años, he currado de lo mío 5, 4 y medio en realidad, y viendo la oferta de informáticos que hay en España ahora mismo, me parece que no me voy a comer 2 duros, y que cuando me lo coma va a ser trabajos temporales todo el tiempo, tal. No voy a poder jubilarme, para empezar, porque no voy a juntar 40 años cotizados. No voy a poder adquirir una vivienda porque no voy a poder acceder al sistema hipotecario. Sin embargo, en realidad, me pongo a pensar y no necesito una hipoteca. No necesito una hipoteca, yo necesito un espacio donde pasar unos años hasta que mi padre, mi madre, mi abuelo, mi tía dejen sus viviendas vacías, en realidad, porque al final es eso. Para que me voy a una casa si dentro de 25 años va a quedar... No, es real. Es real. Completamente real. Van a quedar libres esas casas. Y por eso, en ese caso, se plantea, ¿y por qué hacer una arquitectura nueva, sea portátil, sea si tú vas a reutilizar algo que existe? O sea, que eso también sería otro... Pero porque no va a poder acceder Claro, a pues espera. No, pero es que ahí hay un debate muy serio en el que si sobran casas, si hay cantidad de casas deshabitadas y demás, paremos de construir nuevas casas, rehabilitemos, reconstruyamos, mejoremos lo que hay, es bastante razonable. Precisamente no es una vía o la otra. Nosotros decimos que ahora todo el mundo tiene que hacer sus viviendas móviles, sería una locura, por favor. Pero hablamos de que precisamente puede dar, que esa es una reflexión súper real, ¿no? ¿Cuántas personas no tienen familias que sus padres tienen la casa de los abuelos, 2 casas que se han ido comprando ellos, no sé qué, que tienen 3 o 4 casas en el patrimonio familiar, 2 hijos?
con los que se llevan bien y evidentemente van a heredar, y lo primero que hacen esos hijos cuando consiguen su primer trabajo es meterse en una hipoteca. Y meterse en un lío increíble, porque 4 años después pierden ese trabajo y se han metido en un lío que no necesitaban, porque en su casa había 4 casas y solamente 2 están habitadas, por ejemplo, y además... Pero también es evidente que temporalmente no quieres convivir, o sea, no vas a seguir... No convivir, sino decir... Hay otras soluciones. Que si tú tienes en la vivienda como un patrimonio que dices, bueno, para tener algún día donde terminar, porque si solamente alquilo porque es la conciencia española, que no estamos hablando desde lo que pensamos en España, que sabemos todos que en otros países no es así, que no tienen esa obsesión por la propiedad, pero aquí hemos llegado ha llegado a la locura total. Entonces ahora la gente tiene el problema contrario, que es que de repente tiene un montón de casas que mantener, que esto puede llegar hasta ser un problema. Porque en muchas familias de clase media... Está siendo que no pueden mantener los IBIs, los mantenimientos, los gastos de comunidad, los IBIs, los impuestos y demás. Y está siendo un problema. Está siendo un problema. Vamos a lugares deprimidos, por ejemplo, yo qué sé, pues mi familia tiene una casa en la Cuenca Minera, evidentemente ese piso no lo van a alquilar, pero siguen pagando como si estuvieran allí, que es el piso de mi fallecida abuela. Ese problema, cuando el mercado estaba ágil y se vendía, no había problema porque se cogía, bueno, no la utilizo, pum, la vendo. Pero ahora que está el mercado parado, que no hay venta, ese problema se está agudizando muchísimo. Hay un montón de casas vacías que si te quieres desprender de ellas no hay manera de venderlas porque no hay gente que la pueda comprar. Ahora volvemos a la temporalidad y decimos, ¿y si esa casa, y si ese patrimonio fuera móvil? Porque igual en ese lugar no lo quieres, pero igual ese mismo patrimonio en otro lugar te encantaría tenerlo. Entonces, ¿cuántas casas no están situadas en lugares a los que no nos sirven? Porque no es donde está el trabajo, porque no es donde está nuestra familia, nuestros estudios y lo que sea. Así que esta es una posible alternativa a eso. Sin duda. ¿Cuánto costaría un contenedor? ¿Por dónde va el abanico? Del Chivinsky Mira, el abanico va de 0 al infinito. Hoy en el puerto de Bilbao, un contenedor de 12 metros. De 40 pies, el estándar de 40 Son pies. 28 metros cuadrados interiores, ¿vale? Sabe que son 2,4 por 12, cuesta 1.600. Materiales, por eso llevar aislantes, ¿no? Habrá que ponerle... Bueno, eso luego. No, eso el contenedor. El contenedor. Más aislantes, más suelo flotante, lo que le pongas, o tal y cual. ¿Por dónde nos movemos hacia acá abajo? Eso es un contenedor. Eso fluctúa. Nosotras lo sabemos hoy en el puerto de Bilbao porque la semana pasada hemos estado allí, ¿vale? Pero y hemos preguntado precios, hemos hablado. Pero fluctúa muchísimo porque depende del volumen de importación-exportación. La cosa es que los contenedores no sale rentable mandarlos vacíos a ningún lado. Entonces China, por ejemplo, exporta. Y hay países que recibimos y no nos sale a cuenta mandarle a China el contenedor vacío para que nos lo vuelva a mandar lleno. Entonces nos manda otro nuevo, porque sale más barato. Entonces recibimos contenedores. Entonces, depende de en qué país estés, en qué ciudad, y el contenedor va a ser más barato o menos barato en función del equilibrio comercial que haya. De hecho, que hay que comprarlo después de Reyes. Últimamente ha estado muy parado y ahora con la crisis. Eso es lo que la chica nos dijo, mira, la cosa está muy parada con la crisis y tal, y realmente ha descendido el movimiento y han estado más caros, ahora están volviendo a bajar de precio. Pero así a ojo, mójate un poco. ¿Cuánto costaría acabado? Ya, comprando los productos en el Leroy Merlin. Una vez entráis vosotras. Haciéndotelo tú, o que te lo haga yo. Dime todas las ¿Cuánto más? Es que claro, tú has visto los precios en el Medellín, hay azulejos de tal y azulejos de nieve normal. No, los hay, es que es tan variable como tú quieras. Es súper variable. Hay gente que se coge eso, se lo autoconstruye completamente y hasta se lo recicla con todo lo que vaya encontrando, y hay otra gente que hace cosas de lujo. Entonces, puedes hablar de 3.000 euros, pues hablar de 4.000 o puedes hablar de 15.000. Es que, o sea, se multiplica el precio a 80.000, si te vas a coger. Hay que ubicarlo. Lo que metes dentro, quitando eso, pero haciendo el aislante, la ventanita, la puerta, lo mínimo, y plantar una base. Hay muchos tipos de aislante y después depende. Que no lo vamos a poner. Yo conozco una gente que está viviendo cerca de Granada. Yo conozco una pareja que se pillaron un contenedor
que les llegó por casualidades de la vida, ellos vivían en su camión y se pillaron un contenedor por 500 euros, ¿vale? Se han recorrido la ciudad una pareja de punkis. Yo he ido allí unas cuantas veces porque me han dicho, oye, ¿tú crees que si hacemos esto se nos cae? ¿Tú crees que sí? Y he ido, les he dicho mi opinión, me han invitado a comer y me he ido, ¿vale? Se lo han hecho todos ellos. Y se han ido por los polígonos industriales, se han reciclado palés, se han ido a obras, a las se han basuras, ido a aislantes, se han ido, pues dudo mucho que su casa, que ahora se ha multiplicado y ahora tienen un segundo contenedor, que además era un contenedor no de los de acero, sino que es un contenedor como de los los de oficinas, estos que ya vienen como con un panel sándwich y tal, y se han aumentado con eso y a eso ya después le han hecho un porche. Pues es que yo cuando la vi la primera vez, os estoy hablando de la primera vez, yo lo vería, la primera comida sería hace 10 años, ¿vale? Ahora ya tienen una casa, o sea, es que está guay dentro de... Tiene su estética, la misma que la de ellos, porque es su casa, y dudo mucho que se hayan gastado en total 2.000 euros. Pero es que claro, depende de cómo lo quieras hacer. Claro. Mucho trabajo personal y tiempo. Y eso, y buscarse la vida para los materiales, hacer trueques, hacer lo que haga falta, hacerte un día de peón en una obra para que te den un poco, o coger un poco de lana mineral. Que hay de sobra, porque se tira en la es una fuente. Ahora porque no hay tanta obra, pero en las obras se tiraba una cantidad alucinante de material, porque todo lo que iba sobrando se tiraba. Entonces, claro, de ahí podrían reciclar la gente muchísimo más para superficies pequeñas. Ahora ya igual es un poco más complicado. ¿Y aislantes que llevan entonces? No, lana de roca y... Hay un reciclaje también importante en empresas quebradas. Hay parques de materiales de construcción de empresas quebradas. Pero después ya, yo creo que invita un contenedor, si lo aíslas por dentro, invita a ponerle unos listones y un cerramiento y luego meter en un aislante que puedas meter, que sea lo suficientemente flexible para que lo puedas ir introduciendo. Puede ser desde lana de oveja hasta paja, además, todo eso tiene cada uno coeficientes diferentes de aislamiento. O puede ser una lana, mineral. O sea, que con un poco, por ejemplo, de lana de roca y un pladur, con papel como batido. Vaya, que metes, por ejemplo, una capa así de lana de roca, una pladur y a funcionar. Sí. Claro. ¿Y eso es triple A? Depende cuando la lana de roca España no existe. Para que sea triple A, eso yo lo que le pondría, si vas a utilizar la chapa del contenedor, es una fachada exterior, ¿vale? Para hacerte una fachada ventilada, una fachada exterior con el acabado que tú quieras, como si quieres ponerle palés de madera o listones o un cerramiento cerámico, me da igual. Pero una fachada exterior para que la chapa no se te caliente ni se te... ¿Sabes? Claro. O sea, ahí pierdes la... Mira, yo al sí principio que he visto uno de Chavinsky que tenía ahí toda madera puesta por afuera, eso con unos palés. Mira, en una serrería, vas a una serrería y los recortes, lo que desechan en las serrerías al cortar los árboles, los laterales que quedan irregulares y quedan a espesores diferentes y medidas diferentes, eso prácticamente, eso tiene muy poco valor comercial. Le montas al contenedor, le montas unos rastreles atornillados a la chapa y luego pones superpuestos así, uno encima de otro así, uno pillando a otro desde el suelo hasta arriba, y forras el contenedor con esos costeros de madera y el contenedor se convierte en una cabañita de madera de Heidi. Le meto unos tornillos y por 4 duros y ya me entra agua. No. ¿Cómo no? Hombre, no. Los tornillos se sellan, los tornillos llevan pueden llevar arandelas de goma, los sellas con silicona, no, hay mil, aparte de que ahí nunca va a ir el agua. Los están hechos para que encajen en cada esquina, tienen muchos anclajes, pero puedes poner estructuras. Era una enamorada de la estética. Y hay más sistemas de anclaje. Me gustó mucho llegar a esta decisión, que es la lógica, que es que el contenedor funciona mejor. Además, para no perder espacio hacia adentro, aislándote, claro, funciona mejor hacia una fachada ventilada para afuera. También. Y nosotras, en este prototipo que queremos hacer como laboratorio, lo que queremos es ensayar muchos tipos de pieles para ponerle por fuera, que uno de ellos puede ser tan sencillo como ponerle enganchado de arriba y abajo unos paneles con una malla metálica y que te crezca una enredadera. ¿Sabes? Otra opción, un jardín.
un huerto, la fachada puede ser un huerto. Sí, O sea, la pared del contenedor, aparte de aislante y de estético, te puede dar de comer, puedes montarte un huerto vertical. Sí, parece un ejemplo, hay este tipo de construcciones que han hecho ya su huerto en vertical y forrando, pero este es el ejemplo de lo que estaba comentando. Es una hecha con toda la parte del borde de la madera sobre un entramado. Lo que hace es una fachada ventilada. Sí, ahora que está diseñado, ya nos imaginamos, hemos comprado el contenedor y demás, la ubicación que... A ver, todos soñamos... Claro, es que todos soñamos con eso, yo la primera, algún día lo haré, pero ¿dónde lo ubico? Es decir, eso es un añadido. ¿Cuántas fincas hay en los pueblos perdidas, Tiene que ser perdidas en herencia? La movida es que tiene que ser urbano, sí o sí. Otra opción de vivienda que yo ¿Dónde lo ubicas? Bueno, pues volvemos a que este sistema es flexible, ¿no? O sea, puedes ubicarla en un terreno de tu propiedad. Puedes ubicarla en un terreno que te alquiles. Puedes ubicarla en un terreno que te cedan. Porque, por ejemplo, yo que sé, en Granada yo conozco una escuelita, una escuela libre, que lo que hicieron fue recorrerse todos los pueblos de Granada alrededor, está no sé qué, buscando una cesión para su proyecto. Y les dijeron, vale, os prestamos este espacio 10 años y podéis montar vuestro proyecto. Y montaron el proyecto. Esto era un proyecto de escuela, ¿eh? Estoy hablando de un proyecto pedagógico que tienen un problema porque cuando se les acabe la cesión tienen que buscarse otro lugar, ¿vale? Físico donde instalarse. Tú si te hacen una cesión, pues evidentemente o renuevas esa cesión o si un año antes que sabes que se te está acabando y tienes un diálogo y te dicen que te tienes que ir, te pones a buscarte otro lugar. O ocupación, o te enteras de un terreno que crees que no va, te enteras de su historia, vamos, como se hace una ocupación de un bien inmueble, ¿no? O sea, tú te enteras de la historia del bien inmueble y te metes ahí y esperas a ver si te echan o no y mientras tanto lo usas. O sea, es como tienes todo el abanico. Claro, esto es, vuelves a tener todo el abanico, desde el que necesita toda la legalidad al que puede estar más al margen, ¿no? Estar totalmente legal, que esté totalmente legal. Desde la legalidad, porque me estoy poniendo cara de circunstancias y yo creo que ya he preguntado para hacerlo legal. Desde la legalidad hay varias fórmulas. Desde la legalidad yo creo que puede haber dos sencillas, ¿vale? Una es la del terreno urbano y que esto te interese porque te interesa que la construcción sea con contenedores y demás, pero es de proyecto convencional. Entonces a lo que se puede acudir es a que el proyecto te salga mucho más barato de lo habitual y que incluso puedas llegar a tener un terreno que tú sabes que la familia no se quiere o lo compras normal y si no, pues que lo tienes durante X años. Entonces sería una especie de contrato de tiempo que a ti te haría que eso te saldría suficientemente barato durante el tiempo. Es decir, que el coste de licencia, instalación y demás te compensase lo suficiente para estar alquilando un terreno por 10 años. Pero esto ya sería legal. O sea que habría que pasar, como este es el problema que decía, como hay un vacío legal para este tipo de cosas, pero que es en el que estamos trabajando y que en algunos sitios sí están contemplados como bienes muebles dentro del estudio, que lo que estamos haciendo ahora de la zona es ver cuáles son los sitios que sí pueden tener contemplado este tipo de instalaciones. Porque sí hay sitios que son no solamente más permisivos, sino además que lo pueden tener contemplado en la normativa, dentro de los alrededores de Santander, por ejemplo, y otros que no. Pero bueno, esa sería una posible fórmula. Y otra sería, por ejemplo, un terreno rústico. El terreno rústico no tiene los problemas que tiene de precio, de especulación del terreno urbano, y ahora cada vez se puede construir más fácilmente. Aquí el único problema que tendríamos sería un problema de estética, porque en terreno rústico la vocación es a construir de forma tradicional. Entonces lo que habría que luchar en la Comisión Regional de Urbanismo sería que el proyecto que vayas a desarrollar vaya a tener una estética, por ejemplo podría ser una cosa más de este tipo, que va a estar ligada, que no va, que estuviera completamente vegetalizado, además vender el proyecto de forma que sí que te lo permitieran hacer. Y está el problema de los suministros, un poco también habrá el problema de los suministros. Nosotros queremos hacer cosas que sean lo más autárquicas. Una cosa que te quería, bueno, a ti o aprovechar, Irene va a estar más tiempo a mano, tú estás menos tiempo a mano, intuyo que te vas a marchar de Cantabria enseguida, no sé. Bueno, quería pedirte datos de autoabastecimiento de energía solar fotovoltaica a nivel casero, si tienes algún dato que aportar. Yo es que ya personalmente yo estoy empeñado en que antes de entregar la cuchara tener un sitio donde vivir el tiempo que me quede con
y autoabastecerme. Pues, ¿Sabes algo? No sé. El tema energético es la parte de Irene. Bueno, en realidad eso, nosotros tenemos como muy referente un arquitecto que se llama, ¿cómo se llama? ¿A qué te refieres? El obrero de la basura. Ah, el que os mostré, el de las casas en el desierto, Michael Reynolds. Os lo mostré el documental en la última... Bueno, ya me lo verás. Sí. Que hace sistemas para, porque el problema de, yo creo que el problema de la autonomía energética, y de hecho es una discusión que estamos teniendo con su padre que es ingeniero y que es el que está un poco más, o va a encargarse más de ese tema, es que claro, él todo el rato nos dice, y tiene razón, que sale más rentable cuanto a más casas tengas que abastecer, ¿no? Ya, evidentemente. Ya, y entonces nosotros le ponemos como ejemplo a este hombre, porque en este hombre lo que hacen son como viviendas unifamiliares que con, pequeñas viviendas autónomas en sí mismas y que intentan hacerlo de una forma, no sé, de reaprovechamiento de todo lo que genera la propia vivienda y el propio habitar. En concreto, sobre solar para pequeña vivienda, pues no te sé aconsejar. Forma parte de la investigación. O sea, lo que queremos hacer cuando llegamos, lo primero que vamos a construir es el laboratorio, que estamos con ello, es montar, precisamente es monitorizar todo esto y probarlo. Está la gente de cortar los cables, ¿has puesto en contacto con ellos? La gente de cortar los cables. No. Ellos están un poco en esa onda y asesoran a gente y venden los sistemas. Y ellos, por ejemplo, tienen este discurso de que cuanta más gente, mejor, ¿no? Entonces ahí entra también la posibilidad de agrupación, la posibilidad de pensar estas cosas más en grupo, más como campings, que fueran pues, siendo itinerantes, ese tipo de cosas, ¿no? Pero al margen de esto, el problema siempre en la independencia es la acumulación, pero yo creo que lo habíamos hablado, ¿no? Sí. Pero bueno, lo habíamos hablado y seguiremos, vamos, pero bueno, lo que vamos a intentar probar es sistemas de acumulación, o sea, como la mayor parte de sistemas de acumulación que podamos y verlos exactamente, ¿no? Desde los tradicionales ya hemos hablado, desde los de agua hasta los de diferentes cosas y ver, porque hay muchísima gente investigando en esto, pese a que nosotros realmente estamos empezando, ¿no? La gente que está mezclando el low-tech con cosas de high-tech, es decir, que está haciendo soluciones tradicionales, pero con ciertos mecanismos de control y tal, y lo que hacen es optimizar las enormes pérdidas que estos sistemas tradicionalmente tenían, ¿no? Entonces estamos un poco en eso y precisamente uno de los objetivos principales del laboratorio va a ser ese, va a ser instalar un bicho que pruebe todos los sistemas que podamos ir implementando de agua, energía y demás. Claro, lo que me encantaría es poder responderte y darte opciones reales pues dentro de un año diciéndote, mira, esto es que lo hemos probado y la verdad es que después, y estos, o sea, vamos con los problemas, o sea, con el ensayo y error, que creo que es la única manera. También es importante conocer lo que necesitas, la energía que necesitas. Que es importante conocer lo que tú necesitas y basar los sistemas en lo que tú necesites. Claro, porque es empezar la casa por los cimientos. Si a lo mejor pensamos en energía fotovoltaica, paneles, para conseguir mucha energía cuando no la vas a necesitar. No, hombre, está dentro. Claro, y eso es una parte difícil, eso es optimizar. Eso es difícil de calcular y difícil de optimizar porque es que en realidad ni siquiera es una relación por los metros cuadrados de la casa, sino por la utilización. Por la utilización, claro. Ahí está la persona que va a habitar ese espacio, el que se conoce. Claro. Las veces que se ducha, si ponen la calefacción en invierno, no, el tratamiento, pero eso lo tiene que adaptar cada uno a sus hábitos, entiendo yo, ¿no? Claro, sí, claro. Tecnología solar hay mucho y cada vez más. Y el tiempo juega. Sí, pero bueno, de momento el solar para calefacción, para agua caliente, sí, el problema está con la fotovoltaica, con la electricidad. Todo el mundo que se pregunta esto. Vamos a ir cerrando, pero al final igual también podemos seguir hablando los que quieran y puedan. Pero bueno, para no quedarnos tres hablando aquí. Vamos preveyendo la próxima sesión. Es que la teníamos tal previsto para hacerla hoy, pero no lo hemos hecho. Entonces, como funciona muy bien internet, pues la programamos en estos días con vosotros y ya. Pero no sé ni el tema ni nada también. Lo ya hablamos. Sugerencias de temas, lo que más os interesa o las cosas que queréis profundizar.